Jóvenes, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro curso con la tercera parte del tema de funcionamiento del puesto de operador. Si bien es cierto, hemos hablado o hemos reconocido cómo se hace el encendido de un equipo con respecto a la marca de máquina que nosotros nos estamos especializando, ¿no? A la vez hemos reconocido el funcionamiento de mandos y controles. Si bien es cierto, el mando de la pala cargadora viene incursionado con un botón, ¿no?, adicional, cuyo funcionamiento me viene a ser el desembrague, ¿no? Entonces, hemos hablado en qué momento vamos a mantener presionado ese botón del desembrague. A la vez, hemos reconocido los funcionamientos de cada mando, a qué lado, qué función cumple, ¿correcto? Bien, el día de hoy hablaremos sobre el funcionamiento, en este caso, de la consola derecha. Si bien es cierto, vamos a identificar en esta parte la simbología de cada enumeración como está representada. Entonces, como siempre, les pido a cada uno de ustedes la participación para poder desarrollar una clase más dinámica, entendible, ¿no? Y así también para mí sea un poco más fácil. Bien, iniciamos esta parte, lo que acabo de indicar, lo que indica el funcionamiento de la consola derecha. Si yo regreso a las anteriores diapositivas, se encuentra en esta parte. Atención, ahí. Entonces, nosotros hablaremos sobre las simbologías o indicadores que representan cada enumeración, cuya función y qué debemos hacer para poder nosotros apagar ese destello de ese indicador o para que se puedan desaparecer esos indicadores. Entonces iniciamos. Si bien es cierto, el número 1 me viene a ser mediante simbologías de rombo, stop, ¿no? Nosotros podemos interpretar que podemos apagar. Entonces, ¿por qué o en qué momento destella esa simbología en mi tablero de monitor estándar? Si bien es cierto, el operador cuando activa el freno de parqueo, cuando el control de dirección está en la posición F o posición R, activa, entonces lo que te va a destellar es ese indicador. Ese indicador 1, ¿no?, mediante destellos de color rojo por varias veces. A la vez viene acompañado con un alarma. La actuación que nosotros debemos tener como operadores en ese entonces es desactivar el freno de parqueo inmediatamente. Si ustedes no pueden interpretarlo, entonces lo más curioso en este equipo es lo siguiente. Te van a dar mediante escrituras. En este caso, va a representar mediante lecturas en el número 17, en este caso que está representando como un rectángulo, ¿ok? Entonces, en esta parte donde que estoy señalando, indicando, vamos a apreciar nosotros mediante letras, en este caso, me va a decir desactivar el freno de parqueo. Entonces, hay veces nosotros, cuando nos encontramos en el campo, ¿no?, práctico, hay alumnos que se ponen nerviosos, ¿no?, al momento que hacen la mala activación de su freno de parqueo. Si bien es cierto, ustedes están recibiendo ya una capacitación teóricamente de la máquina en especial que van a ustedes a operar o van a practicar. Entonces, cuando el alumno o el estudiante no activa el freno de parqueo cuando el control de dirección está en posición N, el alumno lo activa cuando está en la posición F o R, entonces el destello de este rombo indicado por el número 1 de color rojo acompañado por una alarma va a sonar. Pero lo curioso más en este equipo también me viene a ser
Cuando nosotros activamos el freno de parqueo, cuando nuestra máquina está en la posición F o posición R, automáticamente vamos, en este caso, en este equipo, lo que sucede es la detención del equipo. Es decir, se neutraliza la transmisión. En pocas palabras, lo bloquea. Entonces, lo bloquea ese sistema, hace que el equipo no avanza ni retrocede. Solo que va a destellar el indicador 1, acompañado con una alarma, más acompañado en el tablero monitor estándar representado por el número 17. Entonces, ahí lo que como operador, yo me encuentro en la primera categoría de advertencia de mi equipo. Lo que debo actuar inmediatamente ahí, como insisto y vuelvo a repetir, debo desactivar el freno de parqueo. Si bien es cierto, en la clase del día miércoles hemos hablado, o lunes, hemos hablado para poder activar nuestro freno de parqueo o desactivar, es recomendable que el control de dirección esté en la posición neutro, es decir, neutralizado la transmisión. Nunca podemos nosotros tratar de activar el freno de parqueo cuando el control de dirección está en la posición F o posición R, lo que sucede en otras marcas. Por ejemplo, en un vehículo, si hacemos una comparación, si yo he brequeado, algunos lo dicen, el freno de mano, ¿correcto? Entonces, cuando yo brequeo el freno de mano y pongo primera, avanzo, mi vehículo va a avanzar despacio, ¿no? Pero en este caso, en esta máquina sucede al contrario, no avanza. Pero en otras marcas de máquinas sí avanza. Entonces ahí podemos interpretar que tu freno de parqueo también se encuentran mal o por diseño de fábrica o por el tipo de marca del sistema de transmisión. ¿Ok? Entonces, preguntas con respecto a esa simbología. Como indicamos, si no hay ningún tipo de preguntas, también deseo la confirmación de cada uno de ustedes y poder continuar con mi siguiente simbología. Pueden activar sus micrófonos. Para Víctor Guamán está todo claro. Para los demás compañeros no sabemos. Para Miguel San Martín, todo está claro. Muy buenas noches. Para Gaspar, todo ok. Trujillo, a ver, Mayra, ahí, Gallardo, ¿verdad? Gallardo Trujillo. Gallardo Trujillo me indica lo siguiente. Alumno Acuña, ok, Acuña. Me dice lo siguiente. Entonces es porque no se parquea bien. A ver, si me puedes formular bien tu pregunta para poderte darte la respuesta más concreta. ¿A qué te refieres que es entonces por qué no se parquea bien? A ver. Bien, Gallardo, no te preocupes. Trujillo Gallardo, no te preocupes. Ok. A ver, Acuña, si me podrías formular tu pregunta para poderte sacarte la duda, por favor, con respecto. Ok. Claro, mira, la pregunta me dice es lo siguiente, ¿no? Si yo no activo bien el freno de parqueo, entonces va a permanecer la simbología 1 destellando. Es decir, va a encender esa simbología y va a apagar. Esa simbología va a destellar en mi tablero de color rojo, ¿ok? Y a la vez viene acompañado con una alarma. A la vez viene acompañado mediante escrituras en el tablero rectángulo que se está apreciando con el número 17 en el mismo tablero monitor estándar. Entonces, cuando ustedes se encuentran con ese tipo de simbología, podemos interpretar que se encuentran en su primera categoría. Como indicamos, la máquina tiene 3 tipos de categorías, ¿no? La primera categoría, el operador debe actuar inmediatamente a la necesidad que requiere. Si ustedes no dan solución a la primera categoría, la máquina va a pasar a la segunda categoría.
te da un tiempo en la segunda categoría también. Si no dan solución, pasa a la tercera categoría. Entonces, en la tercera categoría, lo que va a suceder ahí es cuando la actuación, el operador no va a ser inmediatamente, lo que va a suceder, como indicamos, y lo que vamos a hablar el día de hoy, la máquina va a ser inservible. En pocas palabras, la parte del motor se trata de fundir. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros activamos mal el freno de parqueo o desactivamos cuando el control de dirección, atención, está en posición F o R, va a destellar siempre ese stop, ¿no? Acompañado, como indiqué, mediante alarmas, hasta que nosotros lo desactivamos. ¿Ok? Bien, entonces, ahora continuamos con la segunda simbología, con el número 2, la temperatura del refrigerante del motor. Si bien es cierto, en esta simbología ya hemos hablado o hemos reconocido en las clases anteriores, pero voy a ser breve con respecto a esta simbología. Esta simbología te viene a ser, en este caso, tres símbolos, ¿no? La temperatura, forma de un termómetro, ¿no? La parte de una, ¿no? La otra me viene a ser motor y refrigerante. Podemos interpretar mediante combinaciones de esas simbologías la temperatura del refrigerante del motor. Si bien es cierto, hay unos marcadores en esa simbología. En el número 2, cabe indicar que los marcadores deben marcar de este punto a este punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si este marcador está a esta posición al lado derecho, a la totalidad? Si aquí hay una escala, cuando nosotros estamos dentro del compartimiento del operador, encendemos el motor, esas simbologías van a marcar, ¿no? Esos marcadores. Siempre deben permanecer en la sección o en las escalas de color verde. Si bien es cierto, como acabo de indicar en esa parte. Pero nunca debe llegar a este punto. Como indicamos ese día, yo les he indicado que si esa simbología o ese marcador se va a la totalidad, al lado derecho, a la escala de la línea blanca, nosotros nos vamos a encontrar en la segunda categoría en nuestra máquina. Les he indicado como operadores qué debemos actuar en ese entonces o cómo debemos actuar cuando nos encontramos en nuestra segunda categoría, cuando ese marcador de la temperatura del refrigerante motor está en la escala blanco. Tienen un minuto para que ustedes puedan responder con respecto a esa parte que ya nosotros hemos hablado el día lunes y el día miércoles. ¿Alguien me indica un minuto? Acuña me indica, tiene que estar verde, no llegar al blanco, la temperatura del refrigerante. Está bien. No, obviamente que acabo de indicar, debe estar en la sección del rango de color verde. Nunca debe llegar a la sección blanca. Pero, ¿qué pasa, digamos, si el marcador está en la sección blanca? La pregunta es lo siguiente, como operadores, ¿cómo debemos actuar cuando ese marcador está en la línea o en la escala blanca? A eso era formulado la pregunta. Acuña recalienta el motor. Shiro, buenas noches, Shiro, el famoso Shiro.
no está enfriando el termostato. El termostato no enfría, atención en esa parte. Su función principal del termostato permite que el refrigerante pasa al radiador, ¿no? Entonces, cuando se está elevando la temperatura, normalmente los motores están entre 90, algunos motores llegan a 116 grados Celsius, ¿no? Entre 90 a 116 grados Celsius. Pero el termostato nunca se va a abrir cuando está a 116 grados Celsius. El termostato a 100 grados, cuando el motor está subiendo a 100 grados, entonces el termostato se está abriendo. Al abrirse el termostato, lo que pasa es el refrigerante va a pasar al radiador para que pueda enfriar. Una vez que hace el enfriado, de nuevo hace el recorrido como se establece en el sistema. Entonces, en este caso, el termostato no, podría ser uno digamos, de los problemas que nosotros podemos tener, pero esa es la última opción que podría ser, ¿no? Si nuestro termostato está mal, ¿no? El funcionamiento no está como debe ser, entonces por eso se está elevando la temperatura, ya que cuando el refrigerante se encuentra caliente, ese termostato no está trabajando. Al no estar trabajando, no va a abrir. Entonces, solamente el refrigerante va a hacer ese recorrido, solamente por esa escala, pero no va a pasar al radiador. Recordarle que cuando el refrigerante pasa al área del radiador, recién hace el enfriado. Sánchez Vázquez. ¿Puede llegar a fundirse el motor en la escala blanca? No. En este caso, digamos, dependiendo, ¿no? Pero no, mayormente no. Lo que se va a dañar en este caso me viene a ser en este caso, las bombas, ¿no? De alimentación del refrigerante, los radiadores, los enfriadores. Y obviamente, cuando la temperatura del refrigerante está elevando, automáticamente en estos equipos reduce la potencia del motor. Por más que el operador está exigiendo en la aceleración, la máquina no va a responder. Entonces, hay probabilidades ahí, ¿no? Si ustedes siguen insistiendo, como indica Sánchez, podría fundirse el motor, ya que en este caso no está haciendo el enfriado correspondiente, ¿no? Entonces, podemos aclarar en esta parte si ese marcador está en la sección de la línea blanca. Si se encuentra en la sección de línea blanca, las causas principales como operadores que debemos tener en cuenta es falta de refrigerante. Es una de las causas o probabilidades que puede suceder en el campo. La otra, que la bomba de alimentación, o algunos lo conocen bombas de agua, no está trabajando. Se ha malogrado. Ya que gracias a la bomba de agua, entonces succiona el refrigerante del depósito para poder derivar al sistema, ¿no? Otra podría ser, en este caso, otro problema que nos puede dar, las correas, templadores, ¿no? Entonces, si las correas se rompen, gracias a las correas que vienen a ser unidas al eje de la bomba. Entonces, gracias a la correa, mediante el giro que desarrolla el eje del cigüeñal, entonces va a hacer trabajar mediante las comunicaciones de la correa a la bomba. Si la correa se rompe, entonces va a girar normal la polea del cigüeñal, pero la bomba no va a funcionar, porque no hay nadie quien lo hace girar.
Otra parte podría ser los templadores se rompieron. Entonces, esos templadores cuando se rompen, también es una consecuencia, ¿ok? O perdón, es una causa. Y por último, podríamos pensar en el termostato, ¿no? Entonces, la primera actuación como operador que debemos tener en cuenta en esa parte es cuando ese marcador está en la sección blanca, detener el equipo, cambiar mi modo de operación, puede ser el excesivo de aceleración que estoy desarrollando en el trabajo con mi equipo, se está elevando la temperatura. Disminuyo la revolución del motor o desarrollo el cambio de operación, tal vez estoy excediendo la carga de la capacidad de volumen de material ¿no? que debe cargar el equipo. Si todo he hecho esa parte, ha disminuido, pero normal para un momento y después continúa elevándose ese marcador a la sección blanca, entonces no es por el tema de la mala operación que el operador está ejecutando. Entonces, ahí lo que debemos hacer es detener el equipo y averiguar la causa. En este caso, la primera opción, ver el nivel del refrigerante. Segundo, para poder ver el refrigerante del motor, es necesario apagar el motor. Verificamos el nivel, verificamos la correa conjuntamente con la bomba y por última opción debemos verificar el termostato. El termostato viene incursionado en la culata del motor. Ok. ¿Alguna pregunta en esa parte con respecto a la simbología 2? Profe, buenas noches. Y para rellenar en caso de que falte refrigerante, ¿es necesario apagar la máquina o encendida la máquina? Por supuesto, buenas noches. Por supuesto, Pedro Renzo Sánchez. Como indiqué, para nosotros poder averiguar la causa es necesario primero apagar el equipo. Una vez que apagamos el equipo, averiguamos cuál es la causa, como indicamos. Entonces, verificamos si el nivel de refrigerante, obviamente debemos esperar entre 10, 15 minutos que el motor enfríe para poder ver el nivel de refrigerante si está en los rangos permitidos, ¿no? Si está por debajo de mínimo, es recomendable tratar de sustituirla el refrigerante, ¿no? Ojo, el refrigerante se debe retirar la tapa en este caso, cuando el motor está frío, no porque cuando ya haya apagado el motor y voy directo, levanto el capa del motor y retiro la tapa, no. Ahí estamos exponiendo ante un peligro, ¿no? O incidente para que nos pueda provocar quemaduras, ya que el refrigerante, cuando hace el recorrido por todo el sistema, se va a permanecer, cuando el motor está en funcionamiento, permanece caliente. ¿Ok? Entonces, es recomendable que el motor se apague para poder agregar o sustituir el refrigerante. A su pregunta de su compañero Pedro, es recomendable que el motor esté frío y apagado. Acuña. Por supuesto, lo que acabas de indicar, su compañero dice, para que pueda agregar el refrigerante es recomendable que el motor esté apagado, ya que podría sufrir quemaduras graves o peores. ¿Correcto? Acertado con respecto a las recomendaciones que indicas. Bien, ahora pasaremos a la simbología 3. Si bien es cierto, la simbología también tiene una combinación de 3 símbolos. La simbología de un termostato, la simbología de una gota de aceite y un engranaje. Ese engranaje hace referencia o nos podemos interpretar que es una transmisión. Entonces, como son 3 simbologías combinados, ahí deben ser
la temperatura del aceite de transmisión. Si bien es cierto, en esta parte, esa simbología, o perdón, ese marcador también debe estar en la sección o en las escalas de la sección verde. Nunca puede llegar a la sección de la escala blanca. Siempre debe permanecer en las escalas de verde. La pregunta es, si esa simbología de la temperatura del aceite de transmisión, este marcador se pone en la posición blanca. Nosotros como operadores, ¿cómo debemos actuar mediante a ese problema? Un minuto al respecto. Alguien, a ver, con respecto también a esa simbología hemos tratado de hablar en las clases anteriores. Nadie es... Ya ves, hay que apuntar, jóvenes, apuntar. Eso ya nosotros hemos hablado en los días miércoles y lunes. Eh, Recalentamiento por el recorrido. Acuña. Puede ser una de las causas. Bien, como su compañero Acuña indica que si esa simbología de la temperatura del aceite de transmisión, el marcador está en la escala de la sección blanca, lo primero que él puede interpretar o podemos interpretar es por el exceso de que nosotros estamos llevando el equipo o haciendo el recorrido. Es decir, no podemos llevar nuestra máquina de Huacho a Huaral o a Lima, o de Lima a Huacho, o etcétera, o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro equipo no está destinado para poder hacer recorridos largos. Entonces, lo primero que podemos interpretar ahí es por ese error, ¿no? Que el operador está actuando. Gaspar Cruz, se está consumiendo el aceite, falla del motor. En esta parte, Gaspar Cruz, buenas noches. Con respecto, si la escala de ese marcador está en la sección blanca, no tiene que ver nada el motor con el sistema de transmisión. Recordarte que el aceite de motor cumple la función de lubricar las partes móviles del motor, pero no del sistema de transmisión. El sistema de transmisión está conformado por un convertidor y una caja de transmisión. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de sistema de transmisión. Gracias a ese sistema, el equipo puede ir hacia adelante, avanzar y poder retroceder. El motor cuya función es transmitir una potencia, ¿no? Para que pueda derivar al sistema de transmisión. Todas las comunicaciones se dan mediante ejes. ¿Ok? Entonces, en esa parte, aclaración con respecto a ello, por ello mismo, si ustedes tienen alguna duda o suponen que puede ser, entonces, en este caso, tienen todas las facilidades de poderme escribir o activar o indicarme para yo poder sacar esa duda que ustedes piensan, ¿ok? Entonces, si la temperatura del aceite de transmisión está en la sección escala blanca, una de las causas, como dice su compañero Acuña, es por el exceso de recorrido de nuestro equipo. Ahí, cuando esa simbología está en la escala también de la sección blanca, mi máquina está o se encuentra en mi segunda categoría. Yo como operador o nosotros debemos actuar el cambio de modo de operación. En este caso, detenemos el equipo,
hacemos enfriar el sistema de transmisión, pero no quiere decir que vamos a apagar el motor ahí. Quiere decir, en este caso, detenemos el equipo, estacionamos por 5 o 10 minutos máximo, y de nuevo hacemos el recorrido. Y nosotros continuamos haciendo el recorrido y de nuevo se eleva la temperatura. Entonces no es la consecuencia, digamos, pero no es el error o la causa del recorrido. Entonces, la causa es otra. Uno puede ser que el nivel del aceite de transmisión está por debajo de mínimo. La otra opción que podemos tener, que el enfriador del aceite de transmisión está mal o dañado. La otra, que no le hemos hecho el mantenimiento a las horas establecidas. ¿Ok? Entonces, esos son, para averiguar la causa, siempre es recomendable detener el equipo y apagar el motor. Y ustedes averiguan la causa y pueden reportarlo. Si están entrenados o capacitados, puedan dar solución inmediatamente. Siguiente, simbología. Si ustedes no tienen duda en la simbología 3, a ver, deseo la confirmación. Ya, ok. Pasamos a la simbología 4. En esta parte de la simbología, si bien es cierto, es el nivel de combustible. En esta parte, el trabajo de este marcador es al contrario. Es todo a la sección del lado derecho. Nunca puede llegar a esta sección del lado izquierdo. En este caso, hay una escala blanca también. De este punto a este punto es toda la escala de verde. Siempre este marcador debe estar en la sección del lado verde. Como indicamos, nunca es recomendable trabajar en esta sección de combustibles de reserva. ¿Alguien me puede indicar qué sucede o qué causaría si nosotros trabajamos con combustible de reserva? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tienen un minuto? A ver, vamos, Shiro, ya que no veo tu participación, Shiro. Se malograría el motor, profe. Si le metemos ¿Cómo? se malograría el motor si le metemos a la máquina, le metemos esos guardados. Ya, como cuáles, dime, ya se malogra el motor, pero ¿qué componente del motor se malograría primero? Que eso también Los hemos ejes indicado. Los ejes de los brazos. los ejes de los brazos. En un motor hay los ejes de los brazos. Ese Shiro, ya, ok, ahora corregimos. Ya. Sánchez Vázquez. Si está bien, su compañero dice lo siguiente: si está bajo de combustible, puede ingresar aire a la bomba. Ajá. Hay una pregunta de su compañero Renzo Sánchez Vázquez. Me dice lo siguiente: si el combustible está bajo, él supone si se puede ingresar aire a la bomba. En este caso, hace referencia a la bomba de inyección, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con la escala de reserva, obviamente no nos garantiza de cuántos minutos va a durar esa reserva, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos tener en cuenta es la consecuencia que sucede, ¿no? Entonces, al ingresar el aire, el motor, como indica, está ahogado, dicen. Mayormente lo llaman de esa forma, ¿no? Hay que tratarlo de
desahogar, más o menos esos apelativos se trata de manejar en el área de mantenimiento, ¿no? Entonces, va a suceder, digamos, en este caso, va a ingresar aire cuando se termine el combustible. Pero si está trabajando aún con reserva en la sección blanca, no va a suceder. Pero ya en un momento va a concluir esa reserva. Entonces, la consecuencia no es solamente que va a ingresar aire a la bomba de inyección. La consecuencia es que va a desabastecer combustible a todo el sistema. Al desabastecer combustible, en este caso, como consecuencia o causa que vamos a tener primero, perdón, las consecuencias es daño de la bomba de alimentación de combustible. Segundo, taponamiento de filtros de combustible. Tercero, si un motor es convencional, daños a la bomba de inyección. 3, que acabamos de indicar Shiro, me dice se malograría el motor. Pero ¿qué componente del motor le indiqué? Él me indicó los ejes de los brazos, me dijo. Bueno, un motor, bueno, pero a lo menos la intención vale, ¿no? En este caso, sería el taponamiento de los inyectores. Producto de que las partículas que se encuentran asentadas, como indicamos ese día, va a hacer el recorrido al sistema. Por lo tanto, va a provocar esas partículas cuando se está haciendo recorrido conjuntamente con el combustible, va a suceder taponeamientos. Entonces, no es recomendable nosotros mantener encendido el motor cuando esa escala está en la sección blanca. ¿Ok? Bien, Acuña me dice, se malogra la bomba de inyección. Bueno, por supuesto, acabo de indicar. O sea, el concho, bueno, algunos lo llaman el concho, ¿no? Bueno, esa cosa, digamos, del concho que está en el suelo del tanque, ¿no? Eso mayormente se hace referencia a su compañero a la parte de, en este caso, de las partículas, ¿ok? Que el combustible, por más que pasa o sea filtrado, siempre hay suciedad. Por supuesto, Acuña, por supuesto. Se malogra todos los cabezales, pierde fuerza en las toberas, fuerza, ok. Por supuesto, mire, como indicábamos, cuando ya hay taponeamiento, cuando ya hay taponeamiento, obstrucciones en la bomba de inyección, entonces va a suceder todo lo que acabas de indicar. El motor va a perder potencia, nosotros vamos a requerir una aceleración más. Al requerir una aceleración adicional, lo que va a suceder es el consumo excesivo de combustible cuando se encuentra taponeado los inyectores, por ejemplo. Entonces, al encontrarse taponeados los inyectores, lo que va a suceder va a requerir una potencia adicional en el motor. A la vez, al requerir una potencia adicional, va a ser el excesivo consumo de combustible. Además de eso, no vamos a poder, a ver, en este caso recién se conectó el siguiente, no vamos a poder hacer el quemado de combustible como debe ser. ¿Cuál es la consecuencia cuando no hacemos el quemado de combustible correctamente? Entonces, al no hacer el quemado de combustible correctamente en la cámara de combustión, consecuencias, lo que acaba de indicar, el motor pierde potencia. Al perder potencia, lo que va a suceder, otra consecuencia, como no hace el quemado de combustible, vamos a apreciar por los tubos de escape humos negros. Ustedes aprecian mayormente esos tipos de casos cuando hay vehículos, mayormente son por una de las consecuencias, podríamos imaginarnos, ¿no? Pero viendo o analizando con el equipo enfrente, ahí se ve cuáles son las causas y qué se debe solucionar. Ok. ¿Preguntas adicionales con respecto a esa simbología?
Ok. Bien, entonces pasamos a la simbología 5. Cuando nosotros apreciamos en nuestro tablero monitor estándar la simbología 5, mediante destello, mediante un libro abierto y una llave mixta de una forma transversal, la consecuencia o por qué destella el indicador. Mayormente va a destellar o va a salir ese tipo de señalizaciones o simbología en mi tablero monitor estándar porque ya nos ha salido códigos. En este caso, códigos tales como, por ejemplo, de mantenimiento. Si nosotros no hacemos mantenimiento a las horas establecidas, como máximo, por ejemplo, si los mantenimientos se hace cada 250 horas, como máximo que podemos exceder son 50 horas. No vamos a exceder 100 o 200 horas. En este caso, este equipo te va a detectar las consecuencias, lo que está sucediendo, y te va a indicar cuál es la causa para que tú puedas dar solución. Entonces, en este caso, pero mediante codificaciones. Entonces, ¿quién lo hace ahí? El personal de mantenimiento. Solo el operador va a saber interpretar esta simbología y recorrer al personal de mantenimiento. Eso es lo que nos indica en esta simbología. ¿Ok? Entonces, el personal de mantenimiento va a hacer un escáner, ¿no? Obviamente, el escáner me viene a ser con una laptop y el software de la marca del equipo que se va a hacer el escáner. Ahí va a verificar la codificación de su máquina, lo que está saliendo y cuál es la consecuencia y cómo debe dar solución. Eso sería con respecto a esa simbología 5. Ahora, en la simbología 6 me viene a ser el freno de parqueo o break. En este caso, esta simbología va a aparecer siempre y cuando el freno de parqueo se encuentra activado. ¿Ok? Entonces, recomendable, como indicamos hace instante, para activar y desactivar el freno de parqueo debe estar el control de dirección de marchas en la posición neutra. Yo creo que en esa parte está más claro. El 7 me viene a ser la simbología del filtro del aceite hidráulico. Una línea, en este caso, entrecortadas y, en este caso, una forma de gota de aceite me viene a ser el aceite. ¿Ok? Entonces, hay tres simbologías que está conformada, que podemos nosotros leer mediante las combinaciones, el filtro del aceite hidráulico. ¿Por qué aparece esa simbología mediante destello? Esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Tal vez nosotros estamos operando el equipo, de un momento a otro destella ese indicador. Pero ¿cómo reconocemos que está destellando? Como primer paso, la simbología 1 va a estar en todo momento. Cuando hay cualquier tipo de falla o está detectando el SM, ¿no? Que es la memoria, en este caso, del equipo, va a detectar cuál es la falla. Entonces, cuando hay una falla, el SM deriva en el tablero monitor estándar para que el operador pueda identificar y dar solución a esa necesidad. ¿Pero cómo? Viene acompañada esa simbología mediante la simbología 1, destellos, stop, stop, a la vez mediante una alarma, a la vez mediante destellos de la simbología número 7. En este caso, si te sale la simbología mediante destellos, indica lo siguiente: que el operador o el personal de mantenimiento debe reemplazar el filtro del aceite hidráulico. Atención, esa es la actuación del operador que debe desarrollar. Si aparece esa simbología, ¿pero por qué? Ustedes tienen que ver en su plan de mantenimiento. Como operadores no solo es yo voy, me siento, opero el equipo. No, entonces yo tengo que saber el plan de mantenimiento de mi máquina. ¿Qué se hace en las 250 horas? ¿Qué se hace en las 500 horas? ¿Qué se hace en las 750? ¿Qué se hace en las 1000? Etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, yo tengo que saber qué se debe reemplazar o cambiar en esos mantenimientos. ¿Qué pasa, digamos, si yo he hecho un mantenimiento de 1000 horas, ya que los filtros del aceite hidráulico se deben reemplazar o cambiar cada 1000 horas? Entonces, ¿qué pasa si yo me he olvidado de reemplazar ese filtro del aceite hidráulico? La consecuencia va a ser por no cambiar, ¿no? Ok. Entonces, esos son lo que nosotros debemos tener en cuenta como operadores. ¿Ok? Debemos, si bien es cierto, el filtro del aceite hidráulico se debe reemplazar, atención, o cambiar cada 1000 horas. Si nosotros no cambiamos, nos olvidamos por X motivos, o no sabemos nuestro plan de mantenimiento que se debe cambiar en cada plan o en cada programación de mantenimiento, entonces por error nos va a salir esa simbología. Entonces la actuación es reemplazar de inmediato el filtro del aceite hidráulico porque se encuentra taponeado, ¿no? Sucio, mediante la suciedad. Recordarle que el aceite teóricamente nos indica que no se desgasta, pero sí se contamina. ¿Cómo se contamina? Cuando el aceite hidráulico hace un recorrido por todo el sistema, normalmente los componentes van a sufrir desgastes. En este caso, por la utilización, ¿no?, del operador de su máquina, ¿no?, del funcionamiento de esos componentes, entonces va a haber productos de desgastes, en este caso de metales, etc. Entonces, esos son lo que va a provocar a esos filtros taponeamientos. Por lo tanto, es recomendable reemplazar esos filtros como indica cada 1000 horas. ¿Okay? Preguntas con respecto a la simbología 7. Preguntas, jóvenes, preguntas con respecto. Profunda pregunta. Ok, a ver, le escucho. A ver, Shiro, te escucho. ¿Cómo cambiamos ese filtro? Cosa fácil, muy bien, muy buena pregunta. Es lo más fácil de la vida que reemplazar un filtro. Primero, para poder reemplazar un filtro, debo tener en stock. Antes de retirar ese filtro, debo poner debajo de ese filtro un recipiente. Con un instrumento llamado extractor de filtro, debo retirarlo. ¿Dónde se va a encontrar ese filtro? Debajo de mi máquina. En el caso de retroexcavadoras. En el caso de otras marcas de máquinas que son más grandes, están en la parte de los costados del bloque de motor. A diferencia, en este caso, de la retroexcavadora está debajo. Utilizo ese instrumento extractor de filtros, giro a la izquierda, obviamente para poder desajustar. Retiro y reemplazo por el filtro nuevo. Antes de reemplazar el filtro nuevo, siempre es recomendable tratar de pasar una película, ¿no?, de aceite en la parte de los sellos. Una vez pasado una película en la parte de los sellos, ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros estamos ajustando, porque el ajuste me viene a ser a la derecha, primero lo vamos a hacer con nuestras manos, ¿no?, para que pueda hacer un sellado. Recordarle que cuya función o la primera función o una de las funciones del aceite es sellar, lubricar, enfriar, ¿no? Entonces el aceite nos sirve para poder sellar. Al momento que vamos nosotros ajustando a la derecha, ya no podemos con nuestras manos ajustar. Ahí es recomendable utilizar el instrumento llamado extractor de filtro, pero ahí vamos a hacer el giro a la derecha. Unos 3/4 adicionales y ya está solucionado o reemplazado ese filtro. ¿Ok? Bien. A ver, Shiro, claro.
Acuña dice lo siguiente: ¿malogra la bomba hidráulica al no llevar su control adecuado de mantenimiento? Por supuesto. Voy a formular su pregunta lo que acaba de indicar Acuña. Su compañero me indica lo siguiente: ¿malogra la bomba hidráulica si es que el mantenimiento no se llega o no se está llevando como debe ser? Entonces, en este caso, obviamente que sí, ya que el aceite, como indicamos, no se desgasta, pero sí se contamina. Al contaminarse, va a perder las viscosidades. Entonces, gracias a esas viscosidades, los componentes hidráulicos permanecen lubricados. Entonces, si es que pierde la lubricación, el aceite, ¿no? O las viscosidades, lo que va a suceder a los componentes del sistema hidráulico, recalentamiento. ¿Por qué? Por falta de viscosidad. Entonces, esas son una de las consecuencias que puede suceder o sucede cuando no hacemos el plan de mantenimiento establecidos. Excepto cuando, por ejemplo, si el plan de mantenimiento es en reemplazar el aceite hidráulico cada 2000 horas, pero yo antes de las 2000 horas, yo hago un análisis del aceite. Si el aceite me garantiza que está en óptimas condiciones, puede trabajar para 100 o 200 horas más, excelente, es factible. Pero si el aceite, cuando nosotros hacemos el análisis, el aceite sale negativo, en este caso, en el análisis, que no es recomendable continuar con ese aceite, porque se tiene que cambiar sí o sí a las 2000 horas, se tiene que hacer, ya que el aceite tiene una vida útil, es como cualquier, en este caso, que nosotros compramos, ¿no? Que hay una fecha de vencimiento, por ejemplo, un lácteo, leche, yogur, ¿no? Entonces, en este caso, hay una fecha de vencimiento de cuándo a cuándo tiene la fecha establecida para que se pueda consumir. Es de igual forma, en este caso, el aceite. Al perder la viscosidad, daña a todo el componente. Bien, ahora verificaremos o hablaremos de la simbología número 8. En este caso, me viene a ser la temperatura del aire de admisión. En este caso, esa simbología 8 mayormente se aprecia cuando el filtro del escape, perdón, atención ahí, cuando el filtro de la admisión de aire está mal. En este caso, el enfriador, ¿ok? La temperatura se eleva. ¿Por qué? Recordarle que en este caso de estos equipos hay dos tipos de sistema. Hay algunos le indican el sistema en un equipo, por ejemplo, pero ya se me fue, ¿no? Entonces, el enfriador está incursionado del sistema de aire, ¿no? De admisión, dentro de la parte de la culata del motor. Es decir, cuando el motor recepciona el aire del medio ambiente, va a pasar por un filtro. Ese aire es filtrado, pasa por un turbocompresor. El turbocompresor recibe el volumen de aire que transmite del medio ambiente. Pero al recibir ese volumen de aire, ese turbo, ese componente que acabo de indicar, triplica o cuadruplica las revoluciones de incremento de masa de aire. Al hacer el incremento, lo que sucede es, se eleva la temperatura del aire. Nosotros en nuestro sistema, para poder dar el encendido del motor, no requerimos un oxígeno caliente. Por lo tanto, al incrementar la masa de aire, de oxígeno, entonces pasa a un enfriador. El enfriador de aire enfría, mantiene a una temperatura establecida y recién pasa ese volumen de aire a la cámara de combustión. Entonces, ¿por qué sale esa simbología? Como indicamos, porque inmediatamente porque el enfriador de aire de admisión está averiado. Entonces, ahí lo que debemos hacer es dar solución inmediatamente.
¿okay? Ya que el motor no va a poder dar el encendido con un oxígeno o aire caliente. ¿Ok? ¿Preguntas en esa simbología? Bien, ahora apreciaremos la simbología 9, una forma de mandos, de controles de joystick. Ese indicador 9 mayormente vamos a apreciar en nuestro tablero monitor estándar cuando el operador desactiva el bloqueo de pilotaje hidráulico. Si bien es cierto, el día miércoles hemos hablado de la ubicación de pilotaje hidráulico donde debe encontrarse. Entonces, cuando nosotros tratamos de seleccionar el interruptor al canal abierto, entonces debemos apreciar la simbología 9 en nuestro tablero monitor estándar de color verde, como se aprecia ahí. Entonces, eso quiere decir que ya están habilitados los mandos de controles de la parte retroexcavadora. Entonces, ahí el operador puede desarrollar el trabajo que desea desarrollar, por ejemplo, una excavación de zanja o corte de talud, etc., ¿no? Pero, ¿cómo se va a desaparecer en la simbología 9? Obviamente, cuando nosotros seleccionamos el interruptor de control de pilotaje a la posición de candado cerrado. Pero ese, ¿en qué momento hace el operador? Cuando selecciona el equipo en la posición de traslado. ¿Cómo es la posición de traslado? Quiere decir que el brazo esté bien plegado al tope, ¿no? A la vez cerrado la cuchara al tope y obviamente levantado el aguilón. A la vez puesto el seguro de bloqueo de giro, que hemos hablado también del aguilón. A la vez levantados los dos estabilizadores de nuestra máquina. Una vez hecho de esa forma, lo que debemos hacer es seleccionar el interruptor de pilotaje hidráulico a la posición de candado cerrado. Ahí es donde ese interruptor o esa simbología 9 se van a desaparecer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esa simbología? Ok, mira, en esta parte, en la simbología 10, podemos interpretar la temperatura del aceite hidráulico. Mi pregunta es, cuando nosotros apreciamos las simbologías con temperaturas, atención ahí, cuando apreciamos la simbología con temperaturas, ¿en qué categoría se encuentra nuestra máquina? Un minuto. A ver, Shiro. Profe, no me escuché muy bien, profe, se escuché entrecortado. ¿Por qué no me has escuchado bien? No hay señal por donde estoy. Todo hay, para todo hay problema, ¿no? Ok. Bien, en este caso, la pregunta es la siguiente. Atención. Me dice lo siguiente, mira. Cuando nosotros apreciamos la simbología 10 de temperatura del aceite, del aceite hidráulico, ¿en qué categoría se encuentra nuestra máquina? Si bien es cierto, yo les he indicado la primera categoría, la segunda y la tercera en los temas anteriores. El día de hoy hablé, digamos, las simbologías, indiqué en qué digamos, en qué categoría estamos con con estas simbologías que están representadas, ¿no?
A ver, Shiro, que todo lo sabes, me has indicado tú. Fácil, pero jóvenes, por eso mismo les estoy acabando de indicar. Categoría 2, compartimiento del motor. Nunca hemos hablado en las categorías 2, compartimiento del motor Martín. ¿Ok? Obviamente se encuentra en la categoría 2, es cierto. Recordarle que nuestra máquina tiene 3 categorías. La primera categoría vamos a hablar netamente de niveles. ¿Ok? Si falta el nivel del aceite hidráulico, estamos en la primera categoría. Si nuestra máquina está por debajo de nivel de combustible, entonces estamos en la primera categoría. Si el sistema eléctrico de nuestra máquina está mal, estamos en la primera categoría. En la segunda categoría vamos a hablar de todo lo que es temperaturas. ¿Ok? Y en la tercera categoría hablaremos todo lo que son presiones. Atención. Primera categoría hablamos de niveles y sistema eléctrico. De bajo de aceite del motor. Claro. Segunda categoría hablamos o reconocemos cuando nuestra máquina se encuentra todo lo que es temperaturas. De temperatura. No solo las simbologías que pueden aparecer, temperatura. infinidad de simbologías ahí. ¿Ok? Y la tercera hablaremos todo lo que es presiones. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando apreciamos esta simbología 10 de temperatura del aceite hidráulico, sí, lo que nosotros reconocemos inmediatamente ahí, nuestra máquina se encuentra en nuestra segunda categoría. La actuación como operador que debemos hacer cuando nuestra máquina se encuentra en la segunda categoría es cambio de modo de operación. Esa es la actuación del operador que debe tener inmediatamente cuando la simbología destella, como se aprecia en esa imagen. Ahora, ¿por qué destella o por qué se eleva la temperatura del aceite hidráulico? Si bien es cierto, el manual de operación o de fabricante nos indica lo siguiente. Todo operador, para poder hacer una carga con la cargadora, debe demorar un tiempo de 10 a 12 segundos máximo para poder hacer la carga de material con la cargadora. Si es que el operador excede ese tiempo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para cargar el material, se eleva la temperatura del aceite hidráulico. ¿Ok? Entonces, en esa parte, atención. Por ello mismo, acabo de indicar, si aparece esa simbología de temperatura del aceite hidráulico, debemos cambiar nuestro modo de operación. En este caso, llegar al tiempo que nos estipula el fabricante, entre 10 a 12 segundos para poder hacer la carga de material con la cargadora. ¿Ok? Si nosotros hemos hecho ese cambio de modo de operación y sigue apareciendo esa simbología, no es la causa de eso. Entonces podríamos interpretar que el nivel del aceite hidráulico no está establecido. Otra puede ser en este caso que el enfriador del aceite hidráulico está mal o averiado. ¿Ok? ¿Preguntas en esa parte? ¿Preguntas? Todo bien, profe, sobre las categorías. Ok. Ya, perfecto. A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas? Bien. Ok. Me dice la presión, ¿por qué? A ver, ¿a qué te refieres, Acuña, con respecto, me dices, y la presión, ¿por qué? ¿Cuál de presión? Si bien es cierto, en esta parte nosotros estamos hablando de temperatura del aceite
hidráulico. En la tercera categoría, correcto, vamos a llegar, digamos, a la simbología 16, hablaremos cuáles son las consecuencias, por qué aparecen las presiones, ¿ok? Entonces tengo, en este caso, un pendiente con respecto a tu pregunta. El 11 me viene a ser una simbología de presiones de frenos, ¿ok? Mayormente esta simbología se aprecia cuando el nivel del aceite de los mandos finales están por debajo de mínimo. Recordarle que en nuestra máquina tenemos varios aceites. Primero es el aceite de motor, segundo el aceite hidráulico, tercero aceite de transmisión, cuarto aceite de mandos finales o planetarios. Entonces, en este caso, nuestro freno, ¿no?, es accionado por aceite y liberados por resortes. En pocas palabras, podríamos decir que nuestro freno de nuestro equipo es con húmedos, a diferencias, en este caso, de otros tipos de vehículos como camiones, entre otras, me vienen a ser compresión neumática. En este caso, me viene a ser compresión hidráulica. Por ello, me viene a ser húmedas. Entonces, ¿por qué aparece la simbología de presión de frenos? ¿Por qué? Si bien es cierto, hablamos por el nivel de aceite de los mandos finales. Entonces, la parte de los discos se están tratando de unirse entre ellos. Hay una contrapresión por desabastecimiento de aceite en los mandos finales. ¿Ok? Bien. 12. Simbología 12, estamos apreciando el precalentador del motor. Mayormente esta simbología te va a apreciar en tu tablero monitor estándar cuando el motor requiere un precalentamiento. Recordarle que este motor ya viene incursionado unas bujías incandescentes. No son como otros equipos antiguos que requiere de un abastecimiento de oxígeno, que algunos lo utilizaban en la parte del ingreso del aire hacia el motor o antes del aire que ingresa al filtro, lo echaban con éter, es decir, como un spray, más o menos. Eso lo utilizaba en la parte serranía, o en donde que hace frío, ¿no? Ya que el motor no tiene, en este caso, el precalentador. Entonces, en este caso, es lo siguiente. ¿O en qué momento nosotros debemos utilizar el precalentamiento? En este equipo es de una forma automática. Cuando nosotros abrimos el contacto de nuestro equipo, cuando estamos, por ejemplo, en una serranía, un ejemplo, al abrir contacto, vamos a apreciar todas las simbologías en mi tablero monitor estándar que estamos nosotros reconociendo aquí. Esas simbologías se van a desaparecer, excepto el número 16, excepto el número 14 y excepto el número 6. Pero, si la simbología 12 está apareciendo, atención ahí, pero de color naranja, debemos esperar que esa simbología 12 se trata de desaparecer. Mayormente se va a desaparecer por un tiempo de 10 segundos aproximadamente o 15 segundos como máximo. ¿Ok? Entonces, cuando se desaparece esa simbología, recién ustedes siguen el procedimiento del encendido del motor. Pueden digitar la clave si es que indica en el número 17, ¿no? La clave o ingresa PIN. Entonces ahí ustedes tienen que ingresar la clave o codificación de su equipo. Entonces, de esa forma, mayormente sucede el precalentamiento. Pero a diferencia de otros equipos, funciona de otra forma. Entonces, como indicamos, utilizando el éter. Pero en este caso ya viene incursionado en cada inyector, ¿no? Bujías incandescentes. Esos precalentamientos obviamente se hace antes de encender el motor, como indicamos.
Bien, Acuña me indica lo siguiente, el precalentador se usa antes del arranque, por supuesto. Como acabo de indicar a la respuesta o a la pregunta que me estás indicando, he dado la respuesta, ¿no? Que el precalentador en este equipo, cuando nosotros abrimos el contacto, va a apreciar todas las simbologías como lo estamos reconociendo, excepto el número 16, 14 y 6. Si la simbología 12 se queda encendido, pero de color naranja, eso indica que está desarrollando nuestro motor el precalentamiento. Debemos esperar por un tiempo entre 10 a 12 segundos. Una vez hecho de esa forma, automáticamente nos va a ingresar en el tablero monitor estándar, en el número 17, ingresa PIN o clave. Ahí ustedes ya van a digitar y hacen, digamos, los pasos correspondientes para poder desarrollar el encendido del motor. ¿Ok? ¿Preguntas adicionales con respecto a esa simbología? Bien, ahora pasaremos a la simbología 13. Si bien es cierto, en la simbología 13 estamos apreciando un equipo, mayormente una simbología de una máquina, ¿no? Mayormente esa simbología vamos a apreciarlo cuando nosotros activamos el 4x4 en nuestro equipo. Como indicamos en los días anteriores, el 4x4 solo se debe activar cuando nosotros vamos a salir de una zona fangosa, ¿no? O lodo, pantano, o para poder desarrollar una carga de material con la cargadora. Siempre la utilización del 4x4 se debe hacer en línea recta, es decir, los 4 neumáticos en la misma dirección. Cuando nosotros activamos el 4x4, la simbología 13 se va a apreciar en nuestro tablero monitor estándar de color verde. Lo que debemos nosotros hacer es ahí, una vez hecho la carga del material, de la cargadora, debemos desactivar el 4x4. Entonces, al desactivar el 4x4, la simbología 13 se va a desaparecer de mi tablero monitor estándar. Ok, yo creo que más claro no está, ¿no? La simbología 14 me viene a ser la simbología de batería. Esa simbología siempre va a apreciar después del encendido del motor, cuando ya hemos encendido, y se siga apreciando esa simbología mediante de destello de color rojo, quiere indicar que la batería está descargada o el sistema eléctrico está mal. Las consecuencias, digamos, si la batería no está cargando, el alternador está dañado, averiado, o la parte de los diodos o carbones no están convirtiendo como debe ser la energía alterna a energía continua, o algunos cables se encuentran sulfatados. Entonces, la actuación como operador que debemos tener ahí, ya que es nuestra primera categoría, obviamente, tratar de dar solución a la necesidad que se requiere. En este caso, si la batería está descargada, entonces hay que cargarla. Ahora, ¿cómo yo sé, digamos, si la batería está cargada? En este equipo, mayormente podemos ingresar en los menús que está indicando ahí y podemos seleccionar, podemos bajar lo que dice Next. Ya todo el mundo ahora se ha hecho el famoso Next, ¿no? Si no, Next, dice, no, ya me imagino que Shiro ya sabe toda esa cosa, ¿no? Bien, entonces, Next quiere decir adelante, back, atrás, select me viene a ser seleccionar lo que nosotros deseamos ver. En este equipo nosotros podemos ver los parámetros de presión de nuestro equipo, podemos ver las temperaturas de nuestro sistema, de nuestra máquina, y podemos ver el voltaje de mi sistema eléctrico, en este caso, de mi equipo. Gracias a esos menús, lo que acabo de indicar, que se encuentran al costadito del tablero monitor estándar o incursionado en ello. O si no lo hacen de esa forma, entonces ustedes lo que pueden hacerlo es mediante la utilización de un multitester. Entonces seleccionan el multitester en la escala de, no sé si conocen multitester, pueden googlear después de la clase y pueden apreciar ahí, ¿no?
Seleccionan en las escalas de corriente continua, ¿no? Entonces, que no está por encima de 24 voltios, ¿ok? Entonces, van a hacer una conexión en paralelo, es decir, hay dos agujas en ese instrumento. De el color rojo voy a conectar a más, y el conector negro me viene, o la aguja negra, voy a conectarlo a menos, es decir, negativo. Hago una conexión en paralelo. Una vez seleccionado el selector del multitester a la corriente continua, me va a botar mis voltajes. Ahí yo sé si la batería está cargada. Teóricamente sabemos que el voltio de la batería o el voltaje es de 12 voltios, pero en la práctica con el instrumento debe estar por encima de 12. 12.5 a 13 voltios que debe llegar la batería cuando está bien cargada. Si la batería está por debajo, entonces quiere decir que la batería está descargada. Recomendable hacer la carga. Bien, cuando te aparece esa simbología, atención, como indiqué hace instantes, es la primera categoría. El 15 me viene a ser la simbología de filtro de aire del motor. Esa simbología, mayormente nosotros lo vamos a apreciar, ¿no? Cuando no hacemos limpieza a nuestro filtro de aire de motor. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer limpieza o mantenimiento a nuestro filtro de aire? ¿Un minuto? Acuña 250 horas. Mantenimiento o limpieza. Atención, ahí. Ok, Guamán, Acuña, correcto. Por supuesto, mira, la limpieza, mayormente el mantenimiento también es, en este caso, es la limpieza. Hay que tenerlo bien claro. Si yo le digo, el mantenimiento de ese filtro, ¿a cuántas horas lo vamos a hacer? Obviamente hay una pregunta, no, que hay veces indican, pero de esa hora nos trata de duda, ¿no? Entonces, recordarle que el mantenimiento de nuestro filtro de aire o limpieza se debe hacer a diario. Ahora, si te dice el reemplazo o en el mantenimiento de 250 horas, ¿qué debo reemplazar? Ahí sí hay que tenerlo bien claro, que se debe desarrollar cada 250 horas. ¿Ok? Ese es como máximo. Si ustedes lo hacen menos, excelente. Entonces, mayormente esa simbología vamos a apreciar mediante color rojo, que se está apreciando con el número 15. Entonces, cuando sale esa simbología, nosotros estamos en la primera categoría. Actuación como operador que ustedes deben tener en cuenta es hacer la limpieza, que lo hablaremos en el tema de mantenimiento la siguiente semana, ya que es el último tema con respecto a este curso. El número 16, la simbología de presión del aceite de motor. Esa simbología, entonces, lo que nosotros debemos saber interpretar. Cuando nosotros estamos en la tercera categoría de mi máquina, la simbología lo vamos a apreciar en nuestra pantalla o monitor estándar mediante presiones. Una de ellas me viene a ser la presión del aceite de motor, que es común. Por ello mismo, como indicamos, si nosotros no damos solución, la máquina te da tres opciones. La primera opción, si ustedes no dan solución, se convierte a la segunda opción, en este caso, a todo lo que es temperaturas. Si no lo dan solución en la tercera categoría, perdón, en la segunda, la máquina pasa a la tercera. En la tercera categoría, cuando te aparece la simbología 16 de presión de aceite de los frenos, la actuación del operador que debe tener en ese entonces es apagar el motor, esté como esté. Ahí no es necesario que nosotros esperemos 9 minutos, o perdón, 4 minutos o 5 minutos que el motor enfríe. Olvidemos de ese, ¿no? Preferimos malograr el turbocompresor que dañar todo el motor.
ya que si nosotros seguimos encendido el motor se va a fundir en segundos. Pero ¿cuál es la consecuencia en este caso si la simbología 16 destella? ¿O cómo reconocemos nosotros cuando nos encontramos en la tercera categoría? Atención. La simbología 1 de stop va a destellar. Además de eso, va a ser acompañado por un sonido auditivo. Además de eso, va a ser acompañado mediante la simbología 16, destellos. La actuación del operador que debe tener en ese entonces es apagar el motor, esté como esté y en donde está. Segundos. No va a esperar ni esos 4, 2, 3 minutos, no. 30 segundos como máximo te da el equipo. Si no actúas en 30 segundos, tu equipo es inservible, el motor se funde. Entonces, en este caso, la presión del aceite de motor mayormente se aprecia o te aparece en nuestro tablero monitor estándar porque el aceite está bajo. Esa es una de las consecuencias. ¿Por qué? Porque la máquina, si usted no lo da en la primera solución, pasa a la segunda, de la segunda a la tercera. En la tercera ya se convierte a presiones. Entonces, esa simbología se aprecia mayormente porque el aceite está por debajo de mínimo. ¿Ok? Una vez apagado el motor, lo que debemos hacer es ahí sustituirle aceite de motor y ponerla en invierno. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esa parte? Bien, ahora pasaremos a la última simbología que es el número 17. El número 17 me viene a ser, digamos, incursionado el tablero monitor estándar. Justamente en esta parte vamos nosotros a apreciar el estado de nuestro equipo, en qué condición se encuentra. Por ejemplo, si mi máquina está en la posición neutra, aquí vamos a apreciar dónde que estoy indicando N, está en neutro. Si está en la posición F, forward o adelante, vamos a ver F en esta parte. Y a la vez vamos a ver las velocidades, si está en la primera velocidad, si está en la segunda o tercera. Entonces vamos a apreciar 1F, 2F o 3F. Ahora, de igual forma, cuando vamos a hacer el retroceso, cuando seleccionamos el control de marchas, vamos a apreciar de acuerdo a las velocidades. Recomendable como máximo las velocidades, el retroceso es en la tercera velocidad, como máximo, pero no es recomendable. ¿Ok? Y en esta parte, al lado derecho, en esta simbología de 17, vamos a apreciar las revoluciones del motor. Las revoluciones del motor, como el motor está apagado, va a estar 0 revoluciones. Si el motor está encendido, vamos a apreciar las revoluciones mínimas de este motor o de este equipo, que es 900 revoluciones por minuto. Debajo de ello vamos a apreciar nosotros las horas del motor. ¿Ok? El horómetro. Entonces, gracias a este horómetro, nosotros vamos a controlar el plan de mantenimiento de nuestro equipo. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, todo lo que he hablado en esta parte. Profe, está. disculpe. Dígame. Para hacer las velocidades, profe, ¿va aparte de la palanca o se ingresa automáticamente las velocidades? Pedro Sánchez, lo hemos hablado el día miércoles. ¿No ha estado presente usted? Vamos a regresarlo entonces. A ver, vamos a ver. Con respecto a esa parte, hemos hablado el día miércoles cómo se desarrollan los cambios. ¿Ok?
Si bien es cierto, en esta parte la simbología que ustedes están apreciando en sus pantallas, ¿ok? Aquí. Vamos a apreciar, digamos, con el número 2, volante, 1 es la palanca de inclinación. En esta parte me viene a ser el control de marchas. Gracias a este control de marchas yo puedo controlar el equipo hacia adelante, mantener en neutro y retroceder. En esta marca de esta máquina viene incursionado los cambios de velocidades en este mismo control de marchas. Las velocidades de mi máquina te viene a ser en esta marca de 1 a 5. En pocas palabras, tiene 5 velocidades. ¿Cómo se desarrollan los cambios de velocidades? De acuerdo a la necesidad que requiero y de acuerdo a que yo estoy transitando, ¿no? O haciendo el recorrido, manteniendo mi aceleración, en este caso, yo puedo desarrollar mis cambios de velocidad. En este caso, obviamente, la aceleración, si yo estoy acelerando 1800, debo tratar de bajar mis revoluciones a 1700, ¿no? Por ejemplo, o a 1600. Manteniendo esa aceleración, puedo desarrollar los cambios de 1 a 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Girando esta mirilla. Esta mirilla, obviamente, incursionado en el mando de marchas o control de marchas, gira a la derecha y a la izquierda. Es decir, digamos, como un seguro que podemos ajustar un perro, más o menos de esa forma. Cuando estamos girando en el sentido horario, vamos a desarrollar los cambios de una forma ascendente, manual. Entonces, yo estoy cambiando mi velocidad, ¿no? Si estoy acelerando a 1800, disminuyo un poco mi velocidad y hago los cambios de 1 a 2. De igual forma hago de 2 a 3, de igual forma hago de 3 a 4. Ahora, en este caso, mi máquina me viene a hacer las 4 velocidades que se selecciona de una forma manual. Pero en este caso, de este equipo, perdón, la quinta velocidad se desarrolla de una forma automática. Quiere decir, de acuerdo a mi aceleración que yo voy llevando y la velocidad que mi equipo está desarrollando, entonces mi velocidad va a cambiar automáticamente de 4 a 5. De igual forma, cuando disminuyo mi velocidad va a bajar de una forma descendente de 5 a 4. Ahora, de 4 a 1 yo debo desarrollar mis cambios de una forma descendente, bajando de una forma manual. ¿Cómo lo voy a hacer? Girando esa mirilla al lado izquierdo, ¿no? La misma mirilla que he girado. Entonces, si yo estoy acelerando 1800, recomendable, disminuyo la velocidad de mi equipo, puedo apoyarla con mi freno mínimo y bajo de 4 a 3. ¿Para qué voy a disminuir mi velocidad y para qué voy a apoyar con mi freno de servicio? Para poder, en este caso, conservar la parte de los ejes del sistema de transmisión para que no haya un choque y no provoca un desgaste, ¿no? Para esos y para poder conservar obviamente el sistema de transmisión, ¿no? De igual forma lo hago de 3 a 2, de igual forma de 2 a 1, ¿ok? ¿Correcto con respecto a eso, Pedro Sánchez, o alguna consulta adicional? Correcto, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Consulta? Bien, jóvenes, mire, con respecto a esta parte, nosotros ya hemos hablado en la primera, segunda y tercera. Todo viene incursionado en esta parte, ¿ok? Ya sabemos en la primera categoría que se va a apreciar. En la primera categoría, mayormente voy a ser rápido en esta parte. ¿Cómo reconocemos? Me dice bien claro, desde un indicador individual de color rojo, el operador deberá estar atento y alerta a este sistema. En este caso, si aparece una simbología de parqueo, la actuación que el operador debe hacer es mover el control de dirección a la posición neutra y desactivar el freno de parqueo.
y ya está solucionado. La batería, de igual forma, como indicamos, si me aparece la simbología de batería, la actuación del operador es hacer la medición de voltaje, ¿no? O cargar la batería. Combustible ya sabemos, ¿no? Que debemos hacer. Filtro del aceite de transmisión, ya sabemos que se tiene que reemplazar si esta simbología aparece. Filtro del aceite de motor, de igual forma, de hacer una limpieza. Presiones de filtros del aceite hidráulico. En este caso se debe hacer el reemplazo de filtros hidráulicos. ¿Ok? Algunas máquinas mayormente te aparecen de esta forma. ¿Ok? Esto es simbología rescatado de CAD. Ahí, atención en esa parte. Entonces, toda esa simbología mayormente son en la primera categoría que vamos a apreciar. No solo estas 6, son más. Como indicamos en la primera categoría, mayormente hablamos de niveles y sistema eléctrico. ¿Ok? En la segunda categoría hablaremos netamente de temperaturas. ¿Cómo reconocemos que nosotros estamos en la segunda categoría? Me dice bien claro, destello un indicador individual y una luz de acción. Ambas de color rojo. La actuación del operador que debe tener en este caso es el cambio de modo de operación o forma de operación, como acabamos de indicar en la anterior diapositiva. Aquí apreciamos algunas simbologías, temperatura, refrigerante, motor, ya sabemos, mayormente estas simbologías te van a apreciar en CAD. Pero en el caso de esta marca, si bien es cierto, es mediante un marcador, ¿ok? De igual forma, la temperatura del aceite de transmisión. Aquí mayormente es representada mediante simbologías de un CAD. Pero si vamos a la máquina, me viene a ser mediante un marcador. Temperatura del aceite hidráulico. En este caso, sí, tanto de la marca John Deere y CAD permanecen lo mismo. ¿Ok? Ya sabemos nosotros qué debemos hacer. De igual forma, temperatura de frenos. Ya sabemos también por qué son las evaluaciones de temperaturas en este caso, por falta de aceite de motor, ¿no? Por exceso, en este caso, de pisar los frenos también. Y temperatura del filtro del aire del motor. Entonces, en este caso, nosotros la simbología, por ejemplo, la temperatura del aire de motor me indica, ¿no? Mayormente es la simbología de CAD. A diferencia, en John Deere me viene a ser la temperatura de admisión de aire que está representada por el número 8. Hay una variación, por eso mismo indicamos que las simbologías por marca va a variar. Recomendable que siempre lean el manual de operación de la máquina que van a operar. Siguiente me viene a ser la tercera categoría de advertencia. En este caso, ¿cómo reconocemos nosotros en nuestra tercera categoría? Si bien es cierto, me dice destello un indicador individual y una luz de acción, ambas de color rojo, acompañado de una alarma auditiva, como indicamos. La actuación del operador que debe tener ahí en ese entonces, me dice, deberá parar, estacionar y apagar el motor inmediatamente. ¿Ok? El estacionamiento, el apagar el motor son segundos. No vamos a esperar que nosotros esperemos 1 minuto, 2 minutos, 4 o 5. Hasta llegar ahí, el motor se pone. ¿Ok? Ya hemos hablado de presiones del aceite de motor. Aquí son presiones de frenos, también las consecuencias, y aquí son presiones de combustible. Mayormente esta simbología te viene a ser adicionales con respecto a CAD, ¿no? Manuel, ahora, ¿por qué te aparecen las presiones de combustible? Obviamente, en este caso, porque el nivel está mínimo también, o también en este caso, porque el combustible no está o no es de buena calidad. Hay algunas marcas, por ejemplo, en las máquinas que aparecen, o las más electrónicas, cuando no tanquean o no sustituyen combustible de un grifo, no te aparece una advertencia en tu tablero monitor estándar. Tal vez algunos lo echan el combustible bajado, peor.
Entonces, no es recomendable, siempre es recomendable sustituir o añadir combustible de un grifo recomendable, ¿no? Para así poder conservar todo el sistema. Bien, ¿preguntas adicionales con respecto? Bien, para su compañero está todo claro. Acuña, ¿alguna pregunta más? Bien, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, si todo está bien, entonces, el día de hoy hemos concluido con el tema de funcionamiento del puesto de operador. Tendremos pendiente nuestro segundo tema, perdón, nuestro tercer tema, con respecto al tema de mantenimiento preventivo. En este caso, digamos, estaremos iniciando el día lunes, miércoles y viernes. La siguiente semana estarían pasando al campo de entrenamiento. Bien, jóvenes, sin más ningún preámbulo, vamos a concluir la clase. La parte del curso del día de hoy desarrollado van a estar en la cuenta intranet subidas el día lunes a más tardar para que ustedes puedan estudiarlo para sus exámenes. Obviamente que Acuña, todo curso hay un examen, ¿ok? Me imagino que el tema de seguridad ya han dado sus exámenes, ¿correcto? De igual forma, este tema también hay un examen. Y el tema de mantenimiento habrá un examen. De igual forma, en la parte práctica son evaluables. Todo lo que estamos hablando lo vamos a encontrar en nuestro equipo que vamos a practicar. Bien. Bien, jóvenes, buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta el día lunes.